guaje decía a su madre: «Madre, yo voy pa' la mina. Yo quiero ser picador, aunque me cueste la vida». El guaje a la mina fue y na mina se murió. Cuando diba pa' la mina, él cantaba esta canción. En la mina canto yo. L'escritor Ubieín garra como masa poético el regaño familiar quirosán, mineru y campesín va desenvolver el so primer conxunto de poemes n'asturiano. El poemario está escrito en asturiano, en la variedad quirosana, con muchas palabras, expresiones de la zona, dividido en 3 bloques, que sería un ayer, ayeri, un hoy, güey y un mañana. Lo quise dividir así, porque normalmente la mina siempre se está pensando en ayer, ¿no? Es pasado, los cantares de Manfer de Llera, de Diamantina Rodríguez en mi caso, y quise presentarlo así, ¿no? También con un mañana. El ayer habla de esto, de los antiguos mineros, cosas que me contaba mi abuela, bueno, pues de los quirosanos que andaban 20 kilómetros bajo la lluvia y de noche para ir al Tajo volvían otra vez con la misma ropa de casa. También hay una parte dedicada al langreo, mi madre sí que nació en Ciaño, el langreo, habla también de eso, de los sábados por la mañana. Yo voy muchas veces con mi madre a Ciaño y me cuenta, mira, aquí hacíamos esto, aquí había una discoteca, aquí se bailaba, aquí... Tengo en casa los viejos discos, que también hay una parte muy musical, los viejos discos autografiados, y bueno, pues junta todo eso, ¿no? La parte más quirosana, más antigua, decimonónica, si nos podemos a ello, y la parte de los años 50 y 60 en las cuencas, cuando tenían vida, ¿no? Y comparado un poco con lo que hay ahora ahí en esa zona. La segunda parte del poemario se llama Güey, es un poco, bueno, trata de mi forma de ver la minería a día de hoy, ¿no? Una sociedad más cibernética, más tecnológica, donde queda esa minería antigua, ¿no? Del paisano que bajaba a la mina y volvía a casa y demás. A mí me gusta mucho el poema de verso exhausto, el poema narrativo, en esta parte quizás sea la que más se manifiesta, ¿no? Digamos que la que más cómodo he estado escribiendo también, porque son ya vivencias no... de una fuente secundaria, sino que son cosas que he vivido yo, ¿no? La gente que le molesta la lámpara del abuelo que está en el salón, gente bueno, que vendió el vale de carbón y con eso se lo gastó en bares. Es decir, es una parte muy narrativa, muy centrada en la actualidad y muy vivida por mí también. Yo creo que es donde más se nota la fuerza y la intensidad. Y la madre del chaval bien sabía por qué lloraba. Lloraba porque aquel fiu que na mina traballaba, pela mañana temprano, él so lámpara empuñaba. Pela galería alantre, ella sabía que cantaba. Pues la tercera parte del poemario llámase Mañana. La idea general del poemario es un poco reconstruir los antiguos poemarios que había, como decíamos, Manfred de Llera, Manolo Pilares, y transformaron nuestros días, ¿no? Entonces la parte del mañana es la más importante, yo creo, y la más novedosa, porque trata de qué va a ser el día de mañana, ¿no? Hay un poema en el que hay unas fotos que nunca vieron sus protagonistas, pues retocadas con Photoshop. Hay una idea en la que habla de cómo me gustaría a mí que fuera el día de mañana las cuencas, cómo se puede pensar o hablar de futuro, de unas zonas que en teoría se consideran deprimidas y que se consideran que no gozan de lo que tenían hace unos cuantos años, ¿no? Cuando aquello estaba lleno de vida. Entonces, bueno, son pocos poemas en esta parte, son 4 poemas nada más, pero son 4 poemas en los que son los que más me ha costado escribir también, pero los que tienen un poco más de esperanza para esa zona, para la zona minera y para Asturias en general, que también considero que por siempre va a tener esas reminiscencias mineras, y hay un montón todavía de rocas con mineral, con carbón, que nunca se sabe si algún día van a tener que volver a ser aprovechadas, yo creo.
Entonces yo ahí le canto, digamos, con esos poemas a ese futuro minero de Asturias que está de alguna manera, ¿no?